Loca, 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 desde Japón. te Mira, volviste no, mentira. loca. Oye, ¿cómo se me ve la cara de cortada? Está lindo, lindo. ¿Cómo están? Felices de la segunda temporada. Ya estábamos con muchas ganas, la verdad. Segunda temporada, Salud no tengo, ya me bebí todo. Bueno, nos vamos a presentar nuestra segunda temporada, episodio 1. Como vamos a iniciar una nueva etapa, temporada 2, hemos cambiado nuestros nombres, tan, tan. Así que, pues, yo soy Gabriela Quevedo, pero a partir de ahora voy a ser la desobediente Mariel Franco, lesbiana, feminista, quien fue lesbiana, feminista y activista. Lo dejamos en suspenso. Yo soy Fátima Flores y en esta temporada voy a ser la desobediente Galatea. Bueno, Galatea es un personaje mitológico y ya luego les contaré por qué lo escogí. Bobo. Y yo soy Marita, pero para esta temporada voy a ser Manuelita Sáenz, una enorme, maravillosa, desobediente latinoamericana. Sin ella probablemente no seríamos independientes y feminista, adelantada a su tiempo. Muy bien. Yeah. Genial. Hoy día tenemos dos invitades muy hermosos, muy hermoses, que ya están en sala de espera. Así, José Montezuma, que es... Hola. Hola. ¿Cómo estás, Hola. Renata? Bienvenidos. Nuestros invitados del día de hoy, pues, es María José Montezuma. Ella es, pues, profesora de literatura, literata, con una maestría en literatura también. Tiene una editorial cartonera que busca publicar voces diversas, censuradas, a través de material reciclado. Y aquí ponemos el link de la editorial en este momento, sí. Y su editorial, pues, publica autores, autoras LGBTIQ+, es llamada Diversa Cartonera. Majo, el día de hoy va a ser la desobediente Julia Ferrer. Efecto de aplausos. Nuestra otra invitada muy especial es Renato López, pues él es lingüista, activista LGBT y predocente en la PUC y en la UPC, y va a ser la desobediente María Moliner hoy día. Aplausos. Pero le damos una hermosa bienvenida el día de hoy, que estrenamos temporada número 2. Nuestro primer episodio está dedicado a un tema que nos gusta muchísimo, que además nos ha generado toda la primera temporada y previo a eso, mucha expectativa, que es el tema del uso del lenguaje diverso, que es como nosotros queremos, o en realidad más que queremos nos referimos a eso, pero que se suele también nombrar como lenguaje inclusivo, pero queremos un poco también conversar sobre eso, poner en discusión, o pues que nos digan si es que eso es correcto, si pudiéramos definir algo que sea correcto o qué les parece. Pero para empezar el episodio quisiéramos que nos cuenten, pues, algo palta que les haya pasado usando el lenguaje inclusivo o diverse, como se dice. O sea, a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, en el trabajo, bueno, en las redes sociales también, ¿no? Así como súper palta no, pero sí como... Esta como, ya vas a empezar, que no sé qué, ¿no? O el tema de, ¿cómo va a ser? La X, ¿no? La X, ¿no? La X y les duele el ojo así cuando ven la X y... uno mismo a veces se autocensura y dice X, o le pongo la E, o le pongo, que es lo menos censurable. Y luego la risita nerviosa, ¿no? La risita nerviosa de, ¿cómo era? Sí. Bueno, en ese sentido a mí también me ha pasado bastante eso, sobre todo en espacios familiares, donde ya desde hace tiempo intento siempre meterle el sonido de X. Entre la E y la X, las dos me gustan, pero la X me resulta más subversiva para espacio familiar. Y como el espacio familiar de mi familia es tan conserva, me gusta meterlo, porque pero me odian. Entonces yo digo como, porque los chiquex, y no, es como no hablaste. Y yo, pero chiquex, mamá, o tía, o tal. Entonces, y sobre todo lo hago, ahora que, bueno, pues mi ahijado tiene 4 años y ya está la lengua toda suelta, lo hago mucho con él. Entonces, como que no les cuadra porque y yo les he dicho, yo le voy a hablar a él, chiques, desde 0 años, no me importa, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi subversión. Bueno, hace como un par de años, cuando yo hacía mis pininos de stand-up comedy, me acuerdo que se me ocurrió probar en un bar nuevo al que nunca había ido, a usar lenguaje inclusivo, ¿no? Y después la presentadora, que también era comediante, después que terminé, como que me trató de loca, ¿no? Es como, ¿qué está hablando? ¿Qué se ha fumado? Dios. O sea... Ay, ¿y el público qué tal?
El público Pues el público, había unos que se reían y había otros que estaban como que con cara de, ¿ah? Claro, creo que igual mucha gente no lo entiende todavía, ¿no? O sea, es como, bueno, y en ese sentido, ya para entrar un poco justo en este tema ahora, Renato, por qué ustedes consideran que es importante este lenguaje? O sea, ¿qué es este lenguaje, no? Para empezar. Gracias por la invitación primero. Bien bacán el espacio, he visto los videos también. Bueno, primero es el hecho de que gracias a los nombres nosotros, a las etiquetas, ¿no? Podemos categorizar el mundo. De ahí que se diga que, por ejemplo, si es que algo no se nombra, no exista socialmente, ¿no? De hecho, ese es el eslogan del folleto, del manual, es el lenguaje inclusivo del Ministerio de la Mujer. Y esto nos dice pues que se puede situar un concepto, ¿no? En la vida social. Ahora, las críticas feministas, ¿no? Que empezaron a surgir, empezaron a cuestionar mucho esta asimetría que hay asimetría en el tratamiento verbal entre hombres y mujeres, inicialmente, ¿no? Esta crítica feminista del lenguaje se basó mucho en el uso de vocablos, sobre todo en los diccionarios. Porque como hay muchas investigaciones, ¿no? Pero una de ellas es de un filólogo que se apellida Casas, encuentra pues que hay como, por ejemplo, 700 términos para hablar de las prostitutas, ¿no? De la conducta sexual de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres no. O hay dos tal vez, ¿no? Contados con las manos, pero en las mujeres hay muchos, ¿no? Y así más o menos se empieza a cuestionar esto, ¿no? De hecho, ya más adelante se ve que, por ejemplo, términos que se asocian al trabajo, ¿no? Términos agentivos, como por ejemplo trabajadora, no sé, limpiadora, etcétera, no existen para una gran cantidad de trabajos, ¿no? Por ejemplo, dramaturga no se aceptaba, la RAE no lo aceptaba. O locuciones como amo de casa, violencia de género, familia monoparental, ¿no? Etcétera, no eran aceptadas, ¿no? Hasta recién ya el 2014, o sea, 13 años después, con el debate y todo esto, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, en España hubo se aprobó el matrimonio igualitario, por ejemplo, la RAE también fue un poco y dijo, oh, stop. Primero, no, el matrimonio se define como hombre y mujer, ¿no? Entonces, aquí hay una incongruencia, ¿no? En el uso del lenguaje. Entonces, hay muchas, creo que el lenguaje es terreno de debate, pero no solamente para hablar del lenguaje, sino es una excusa para hablar de muchas problemáticas sociales. Entonces, por eso es importante, por eso es tan importante hablar del lenguaje inclusivo, algunos le llaman lenguaje en resistencia, ¿no? Para hablar de aquellos sujetos sociales que no están predeterminadamente, entre comillas, dentro del lenguaje, entre comillas, normal. Creo que son rezagos coloniales también, ¿no? El hecho de que la Real Academia tenga una sede en España y aunque tenga múltiples como filiales en el resto de países que se habla castellano, español, no sé, no tienen tanto peso, ¿no? Y bueno, ahora yo quería decir algo sobre la anécdota palta, tal vez me tardé un poco, pero es que estaba pensando cuál era la más palta de todas. Y me pasó una vez cuando estaba escribiendo mi tesis para la maestría de literatura hispanoamericana que hablaba sobre editoriales cartoneras. Escribí a la PUC, ¿no? Para preguntar si podía utilizar lenguaje inclusivo en mi tesis, si había alguna norma para eso, ¿no? Y simplemente nunca contestaron, o sea, que nunca lo habían pensado y que si quería lo usara. Entonces, lo usé, ¿no? Pero era como que ni lo habían imaginado, ¿no? Como una posibilidad o no estaba normado. Hay muchas normas para cómo citar, cómo incluir las fuentes, ¿no? Pero cómo hablar, no hay una especie de norma acerca del registro que debes utilizar, ¿no? Entonces, de todas formas me pareció un poco palta porque siendo una institución como súper de nivel, ¿no? No sé, de estatus por lo menos, social, académico, que no lo hubieran pensado, me pareció como un poco la palta Sí. gigante, ¿no? Mayor. Y bueno, en realidad a partir de las cosas que decía María, un montón de ideas me han venido a la mente como cuando yo recién empecé a enseñar literatura, lengua en el colegio,
me pasaba mucho esta idea de, primero, hacer una clase sobre la variedad estándar del castellano, ¿no? Y que esa sea la única que se reconoce como la correcta, ¿no? Y entonces yo siempre intentaba en mis clases decirles que esta era simplemente la variedad del castellano que era considerada estándar, pero que en realidad era falsa, porque ninguno de nosotros hablaba de esa forma, ¿no? Y que no iba a poder encajar nunca en la variedad estándar. Julia, Y como cada... perdón que te interrumpa, ¿qué edades tienen tus alumnos? Como para saber eh, un poco en la clase que manejan. ellos tienen desde 12, esto lo vi con chicos, chicas, chiques de 12, 13 años, ¿no? Estaban en primero de secundaria. Y claro, eso nos dio pie para hacer un proyecto de reconocimiento de las variedades del castellano, y bueno, o sea, todo este último chongo que ha habido a partir del el problema de Aprendo en Casa, ¿no? Del programa de Virginia Zavala, ¿no? En donde ella fue la invitada y comenzó a comentar de la existencia de variedades y de diversidades de castellanos en el Perú. O sea, eso mismo, ¿no? También, yo creo que el lenguaje inclusivo, diverso, en resistencia, podría entrar en eso también, ¿no? En esa discusión social del lenguaje, más que en las reglas, ¿no? O sea, esas reglas existen, pero hay múltiples palabras que utilizamos y que no necesariamente están normadas, y no por eso no nos comunicamos, no nos entendemos, y así como existe una, no sé, libertad de expresión, eh, como no sé, en libertad de pensamiento, también debería existir una especie de flexibilidad en ese aspecto, ¿no? Creo que ya cuando dicen, no, es que así nunca nos entenderíamos, o de qué hablas, y esas cosas son como pretextos para no ver el problema de fondo que decía María, ¿no? De que es algo mucho más social, que nos vincula, que nos nombra, que nos hace existir, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a tu tía Cucufata, ay, los chiques, no sé qué, o los chics, si quieres, creo que más le duele todo el trasfondo que solo la palabra. No puede ser que alguien odie un sonido, ¿no? No sé. Sí, Correcto, pero también tiene todo esto que ver, y la verdad es que cuando nos planteamos el tema para iniciar la temporada, el tema para este episodio, a mí me pesaba mucho la palabra, la sentía muy presente, ¿no? Como censura, ¿no? Censurados, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, no te nombro porque te censuro, o sea, mi mente ni siquiera lo quiere articular, y si lo escucho digo, la cara que puse hace un rato, ¿no? Como que algo le genera, no o dice sea, nada. puede ser que hayan dos vertientes de los opositores. Los opositores que se oponen porque ya lo que implica eso detrás es como no hay forma, o sea, no existe, entonces no se puede nombrar lo que no existe, ¿no? Que es lo diverso. Y por otro lado, los que de repente no quieren aceptar que también son de ese bando, pero dicen, no, es el lenguaje, son los defensores puristas. Exacto, es un pretexto. Un pretexto, Sí, se llama. yo creo que sí, que se escudan, ¿no? En el diccionario como protección para no revelar lo que realmente les molesta. Ah, y también me han hecho acordar que cuando tenía que enseñar en mis clases de literatura, de castellano, de lenguaje, en primero y segundo de secundaria, había también una clase acerca de las formas como que cultas y vulgares del lenguaje, ¿no? Que, por ejemplo, estaba permitido decir ajís, pero que era la forma, pues, demasiado coloquial y vulgar, hasta lo decía en el diccionario, ¿no? Y entonces yo no podía quedarme en paz diciendo que se aceptaban las dos formas, pero que una era culta y la otra no. Ají es culta, ajís hasta las caibos. Entonces, les preguntaba, ¿no? A los propios chicos, ahí sí eran todos chicos, porque era en un colegio solo de hombres en ese tiempo. Podrían ser chiques, según que están en una etapa de exploración de su identidad también. Y bueno, entonces les preguntaba y me decían, no, pero está bien, porque uno tiene que aprender como que la forma culta y cómo no se debe decir. El problema que yo les hacía ver es que en realidad esas palabras cultas o vulgares como que traían consecuencias en las personas que las utilizaban, ¿no? No solamente se volvían palabras cultas y vulgares, sino las personas también se volvían cultas y vulgares, ¿no? O sea, o vulgares, ¿no? Entonces, tú podías juzgar a la persona que usaba
cuando salías de tu clase y habías aprendido, ¡ay, qué bien me siento porque ahora sé cómo se usa ocultamente una palabra! Y escucho a alguien que la dice supuestamente mal o vulgarmente, entonces ya la juzgo, ¿no? No por la palabra en sí, sino porque puedo juzgarla que es ignorante, tal vez que es pobre. O sea, le empiezo a poner una serie de categorías que escapan al lenguaje, supuestamente, ¿no? Con esa explicación únicamente de palabras cultas y vulgares, ¿no? Sí. Entonces eso también me dejaba pensando como bastante. Me preocupé. Sí, o sea, por ejemplo, para mí el tema del uso del lenguaje siempre ha sido una preocupación. Yo soy de las personas que si yo veo un texto que dice ají, también lo hubiera corregido, o sea, me hubiera dicho, no, es ají es. Soy así, por ejemplo, pero creo que hay temas que son tan importantes que vale la pena revisarlos y si hay que cambiarlos. O sea, incluso alguien como yo, que desde chiquita he sido súper estricta con el lenguaje. O sea, yo no he podido soportar nunca ver que falte un acento, o sea, soy esa persona. Ah, obvio, claro. Yo tampoco. Es que en mi colegio religioso tradicional, la ortografía o la correcta, la norma era como casi Magdalena Sofía Barat, ¿no, querida Mariel? Sí, claro. Entonces sí, pues era la ley, ¿no? Y todas nuestras maestras también tenían a la RAE como, hasta ahora, ¿no? Como la única fuente de verdad. Y sin embargo, Pero claro, sí, hay cambios que ujú, son importantes, o son necesarios, o son urgentes, o son prioritarios. Si cambiamos la manera de nombrar a lesotres, a ciertas situaciones, hay un poder de cambio de la realidad misma, ¿no? O sea, algo de eso decía María hace un momento y no sé si podemos un poco profundizar, ¿no? O sea, las percepciones de más, centrémonos en el Perú, las percepciones de más ciudadanos peruanos pueden cambiar si realmente nos tomamos mucho más en serio o le damos mucha más prioridad al uso de un lenguaje de resistencia o de diversidad, o respetuoso de la diversidad. Sí, sí, hola. Yo creo que sí, en el sentido en que aceptamos primero el hecho de que existen muchos otros términos para poder establecer relaciones interpersonales con otras personas, ¿no? O sea, el lenguaje no solamente es representativo, sino que también nos sirve para construir relaciones con otros y otras y otras. Entonces, de hecho, el lenguaje inclusivo no es solamente, pues, como lo dice en la guía, ¿no? Del Ministerio de la Mujer, no solamente sirve para decir, bueno, la flexión de género es posible, ¿no? Adiós, sino que decir, no, el tratamiento, por ejemplo, de señora y señorita en las mujeres, mientras que el de señor, no, a mí siempre me dicen señor, por ejemplo, nunca me dicen señorito u otro, más bien apela mucho a la vinculación de la mujer con alguien, ¿no? Suele ser con un hombre. Entonces, enseñarnos que ya no solamente el vocablo o el término, ¿no? O la flexión de género, sino que el lenguaje visto desde una práctica, ¿no? Desde una práctica social que las personas usan para establecer relaciones con otras. Sí, o sea, en realidad, yo me sigo preguntando todo el tema. Yo creo que hay una base que la gente todavía, la mayoría de repente no entiende y que le cuesta mucho a nivel de, primero, de la mayoría de personas, de cuestionarse por qué las cosas son como están. O sea, ok, así se nombra ahora, esto es así, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene, no? Y como que todo el mundo lo ha asociado con el tema de que tenemos que tener algunos acuerdos básicos para poder convivir en sociedad y como lo que decía Julia, ¿no? Si no, ya que no, ¿cómo nos nombraríamos? Y sería como el descontrol y nadie sabría qué decir. Y entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos decir o qué se podría decir para las personas que hay como un grupo que sí quizás está un poco más interesado en, ya, yo podría ser, pero entonces ¿hasta dónde podemos ceder? Porque si no vamos a seguir cediendo infinitamente y entonces ya, ¿cómo escribimos, no? ¿Cómo debería ser como, por ejemplo, el caso que le pasó a Julia? Una cosa formal, de repente en el lenguaje más informal y de conversación, la gente lo puede tolerar o no lo puede tolerar, pero lo podemos soltar. Pero, por ejemplo, si nos encontramos con que tengo que enviar una carta formal a una institución, ¿no? Y en ese momento sentirme, o sea, ¿cómo hacerlo, no? O sea... Sí, de hecho, el uso, bueno,
el lenguaje inclusivo ha solido estar más relacionado con la flexión de género y bueno, y otros usos también, otros términos, pero no vinculado a la X, por ejemplo, ¿no? Como que la X Ujú, sí se ha dejado un poco de lado, es algo, yo diría, más contemporáneo, porque ya no cuestiona mucho los binarismos, ¿no? Y eso es algo que aún no ha calado, yo diría, en el uso estándar o en la variedad estándar del lenguaje, sino que lo que se está aceptando, lo que está recién entrando es el uso de los binarios, ¿no? Reconocer que hay también femeninos, ¿no? Entonces, primero decir que ya hay una guía, ¿no? Y que esa guía nos dice de que podemos usarla y que hay legitimidad en su uso, ¿no? O sea, no es algo random en todo caso o que se deba ver mal, ¿no? Ahora, en muchas instituciones el uso de la X, por ejemplo, bueno, yo en mi trabajo al menos siempre la uso, y normal, y yo enseño también redacción y fresh, no hay problema. Me encanta la redacción de María, ¿no? Amiga, Y, bien. y bueno, normal, ¿no? Pero claro, el uso del, de la flexión de género aún sigue siendo la más preponderante, ¿no? Y yo creo que eh, es muy importante también el hecho de que se empiece a sentar esto, ¿no? Por ejemplo, hoy día es el día de la enfermera y del enfermero. Sacó el gobierno su, ¿cómo se dice? Su imagen, su flyer, pero antes hubiese sido el día de la enfermera, tal vez, y nunca se hubiera reconocido que es un trabajo que no solamente realizan mujeres, pero en el sentido tal vez incluso despectivo, ¿no? Porque las enfermeras son más mujeres, médicos hombres, ¿no? Entonces, abriendo un poco ujú. el campo semántico a, oye, las carreras no tienen género tampoco, ¿no? Pero también eso puede haber sucedido porque es más fácil que las mujeres, bueno, lo que voy a decir es lo que la gente cree, no, no es lo que yo creo, pero es más fácil que las mujeres se sientan incluidas en el masculino Mm, a que los hombres en el femenino, ¿no? Es sí. como si yo digo feliz día de la enfermera, los enfermeros no están siendo reconocidos, pero si yo digo feliz día del maestro, o sea, sí están ahí las mujeres, tenemos que sentirnos Ujú. incluidas y porque es el general, ¿no? Sí. Mm, sí, y Una, yo quería decir una cosilla, me acordé de una anécdota antipalta, o sea, esta no es palta, esta es una buena anécdota. Y porque que en realidad no me sucedió a mí, sino sucedió en la escuela donde yo actualmente enseño, años antes de que yo fuera profe ahí. Y pasó que una estudiante de más o menos 15 años, ¿no? Escribió una carta a sus maestros, maestras y a la directora de la escuela, en donde, bueno, y solamente un paréntesis para decirles que esta escuela es una escuela alternativa, entonces como que la relación es mucho más horizontal y cercana a sus maestros que en otras escuelas que podrían ser más tradicionales, ¿no? Pero igual ella decidió escribir una carta en donde se había dado cuenta que todos sus maestros, maestras utilizaban el masculino genérico, ¿no? Para referirse las estudiantes y, y que ella sentía que las mujeres, las chicas, las niñas no estaban siendo incluidas. Y lo decía no en una onda de molestar ni de ser rebelde y protestar, sino en el sentido en el que también ella en su carta ponía que consideraba que nuestra escuela era una escuela particular, en el sentido que es peculiar, especial y que además tiene como una de sus bases la convivencia democrática. Y entonces ella consideraba que a los maestros, maestras les faltaba aún a reflexionar acerca del lenguaje, de cómo la democracia podía llegar al lenguaje, ¿no? Y entonces mandó su carta y esto generó que pues el equipo de profes en el JAE tuvieran asambleas, discutieran del lenguaje, como que se actualizaran un poco, ¿no? Transformaran esta visión que Manuelita y yo tenemos, y tal vez mucha gente, acerca de la corrección en el lenguaje, ¿no? En el idioma, que debe ser también por cómo nos han educado, ¿no? Y entonces a partir de eso es que en el JAE, los profes, las profes siempre hablan de niños y niñas, claro, o sea, no llegaron aún a la discusión del uso de la E, porque aún ni existía, creo, como discusión en ese tiempo,
pero sí usamos el lenguaje inclusivo en el sentido binario, ¿no? De chicos, chicas, niños, niñas, maestros, maestras, siempre, doble. Y tal vez ese es el que yo me he acostumbrado más a utilizar. Todavía no utilizo la E con frecuencia, sino a partir de otra problemática que surgió en uno de los salones, en donde una chica decía también, ¿no? Parecido a este impulso de esta exalumna ahora, ¿no? Que había escrito su carta. Ella lo dijo, pero en el salón, en una asamblea, que también normalmente tenemos este tipo de reuniones donde se discute algo del salón o de interés público en cuanto a lo que pasa en el sistema de aprendizaje. Y bueno, ella propuso que quería usar el lenguaje inclusivo con la E, ¿no? Y que también los profes deberían usarlo. Y uno de los chicos del salón le dijo que le parecía una discusión interesante, pero que ella estaba tal vez muy exaltada, la cosa que es que era cierto, ¿no? Ella creo que hablaba desde la rabia a veces, ¿no? No sé, creo que nos pasa a las personas que no somos nombradas cotidianamente, que a veces solemos explotar más que dialogar o proponer algo. Entonces ella estaba en esa etapa y lo que me pareció bonito de igual de esa discusión es que el chico que le dijo eso, ¿no? De que él sentía que era muy respetuoso con la diversidad de las personas en su identidad, en su orientación, y que el hecho de no usar la E no lo iba a hacer menos respetuoso, que él iba a utilizar el lenguaje inclusivo binario, ¿no? O sea, chico-chica, y que si alguna persona le decía, ¿no? Oye, ¿sabes que yo me siento más cómodo usando la E? Pues él lo iba a usar, ¿no? Pero que él sabía que en el salón o en el público al que se dirigía no estaba ninguna persona de una identidad o una orientación o una forma de nombrarse con E, ¿no? Entonces que por eso él no se sentía tampoco tan irrespetuoso. Entonces eso también me destruyó el cerebro, ¿no? Y ya ¿Cuántos años y tenía que esta niña? ella tenía 13, 14 más o menos. Sí, este grupo tenía 13, Pero 14. sí hay reflexivos. Pero Claro, yo me quedo con una cosa bien bacán que has dicho y creo que al final es podría ser un resumen del tema de la democracia del lenguaje, ¿no? Que a mí, justo lo que decíamos con Marielle al inicio y con Manuelita, que nos molesta un poco, bueno, Marielle y a mí más, de repente, el tema de decir inclusivo como si fuera un favor, que me tienes que incluir, cuando en verdad para nosotras es más la democracia, ¿no? Una democracia del lenguaje. Y solo de repente para cerrar, a nivel ya de conclusión, ¿ustedes qué, o en conclusión, un cierre de lo que estamos hablando nosotros, ¿por qué creen que es tan difícil entonces que cale el lenguaje inclusivo? O sea, ¿por qué le cuesta tanto a la gente, ¿no? A la sociedad. ¿Por qué lo ven como una amenaza? Parece una amenaza, ¿verdad? O sea, tú pones una X y dices, no, con ellos, ¿no? Sí, yo creo que hay algunas personas que se sienten amenazadas, ¿no? Porque le quitas la representatividad. En lingüística se reconoce como lo no marcado, ¿no? Lo general, lo que no se cuestiona, ¿no? Mientras que lo marcado es lo que es visible, ¿no? Lo que es, ah, Dios mío, está ahí. Eh, yo creo que hay dos ideas muy asentadas, de hecho. Ah, ya, el hecho de que hay dos ideas muy asentadas, que una es que se distorsiona el lenguaje, ¿no? Alguien usa una X, ay, no, ya me estás distorsionando la lengua, no mi lengua, Dios mío. Entonces, hay ideologías, ¿no? Lingüísticas en torno a eso. De hecho, hay algunas tesis que recién van a salir al respecto, en la que se cree que hay un estado puro de la lengua, ¿no? Previo, ¿no? Y cuando tú usas la A o la X, ya la alteraste, ya fuiste, ¿no? Ya la corrompes. Y en realidad no es nada que ver, ¿no? Porque de hecho el idioma ha sufrido una evolución, muchos cambios, no solo a nivel histórico, ¿no? Diacrónico, sino a nivel sincrónico, ¿no? En un mismo tiempo. Reconocemos que hay muchas variedades. Pero también otro de los argumentos es que, por ejemplo, es de poca utilidad, ¿no? No, pero no sirve, o sea, igual si lo ponemos no va a pasar nada, ¿no? Hay que esperar, como dice, por ejemplo, una académica mexicana, ¿no? Concepción Company, hay que esperar primero a que la sociedad cambie y de ahí incorporamos, ¿no? Las cosas. Pero en realidad así se le quita el poder al lenguaje de poder ejercer, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Con lo que uno dice.
que es la base de la teoría, pues, performativa, ¿no? De que el lenguaje hace cosas, construye relaciones. Si esperamos más bien a que la sociedad cambie, pues, uy, nunca vamos a colaborar a que suceda algo, ¿no? No estaríamos aquí hablando de esto, ¿no? También. Claro. Manuelita, ¿tú quieres añadir algo para el cierre para que los invitados digan sus... o Pues no, creo que es bien interesante en algún momento, si podemos en el futuro pensar qué se puede hacer, ¿no? Si podemos incidir de alguna manera en políticas públicas, o el camino es demasiado largo, o si se dice que es muy lento, qué hacer para acelerarlo, o sea, si vale, y juntar argumentos o sea, cuál sería la relevancia, ¿no? O cuál sería el posible impacto, o sea, en los cambios en la sociedad, ¿no? Que es al final lo que nos surge. Y eso, entonces, fuera, ya pensando en eso, pero ahorita ya vamos cerrando, o sea, y nos quedan ahí más preguntas, y les queremos preguntar por qué justamente ustedes, Julia y María, eligieron ser estos desobedientes para este episodio, ¿no? O sea, cuéntenos un poco su identidad y el por qué. ¿Y por qué son desobedientes? ¿O frente a qué? Bueno, yo elegí a Julia Ferrer. Ella en realidad es una poeta de la generación del 50 peruana y no se llama Julia Ferrer, en realidad es su seudónimo también, ¿no? Para su verdadero nombre, que es Julia María del Solar Bardelli. Y bueno, ella fue bailarina, artista, actriz de teatro, de radionovelas, de múltiples formas artísticas, y en realidad tenía una belleza que la hacía como mostrarse bastante enigmática, y claro, para un mundo masculino era una musa de múltiples artistas, y ella frente a esto se rebelaba y de alguna forma desobedecía, pues ella decía que no era musa de nadie y siempre fue muy autosuficiente, y eso, y algunas partes de su vida, como por ejemplo el hecho de que tuviera múltiples relaciones amorosas, una tras otra, y en su poesía también de revelar, en uno de sus poemas, por ejemplo, dice, si, si como que si se termina un amor, si se me va un amor, yo cojo otro, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, y creo que para esa generación, para esa época, tener esa fuerza, ímpetu, podía caer en la desobediencia, ¿no? Sobre todo en un personaje femenino. Y seguramente una de las razones por las cuales no conocemos mucho a Julia y a su poesía puede ser precisamente por su ímpetu en un mundo masculino que la tachó o la segregó de cierta forma, ¿no? Por su desobediencia. Me encanta, la amo, de Dios. Sí, ¿no? Vamos a buscar ahorita a Julia, me encanta. Por supuesto, qué buena actitud. ¿Y por qué eres desobediente, Julia? Bueno, en mi caso yo he encontrado al cartón y a la docencia, a la enseñanza como una forma de plantar dudas, preguntas en mis estudiantes para que precisamente no suceda lo que comentaba hace un rato Galatea, creo, de dar por sentado cosas, ¿no? Como que ya son así y nada debe modificarse. Entonces, yo creo que soy desobediente porque les hago cuestionar algunas cosas que ya daban por sentadas. A veces las reafirman, otras veces eligen por sí mismos algo que ya estaba establecido, pero no importa, porque igual se lo han preguntado y se han dado un tiempo para eso, ¿no? Están eligiendo, ¿no? Uh-huh. María, cuéntanos. Bueno, yo con súper respeto he escogido a María Moliner, que es una trome de los diccionarios. Su apuesta fue construir, ¿no? Elaborar el diccionario del uso del español, que en su época ha sido pues toda una hazaña porque escrito casi a mano, eh, se considera que incluso es mejor que los diccionarios propuestos por la RAE.
Es una mujer que ha contribuido mucho a la cultura en España, sobre todo, y que sin embargo no se le ha reconocido en vida lo suficiente en relación a su trabajo, ¿no? De hecho, se la rechazó como parte, la candidatura para ser parte, pues, de integrar, ¿no? La Academia de la Lengua, pese a que su trabajo es espectacular, ¿no? Recogió muchos términos que la RAE no los había cogido o los recogía ya cuando estaban en desuso, ¿no? Mientras que la fineza que ella tenía para hallar los distintos significados de las palabras, ¿no? Y el cuidado que tenía y que eh, manifestó en su obra, es muy impecable, ¿no? Y hasta ahora es muy admirada por eso. Por qué eres desobediente? Ah, ya, ¿verdad? Bueno, yo creo que no solamente desde mi carrera, en la que hay muchas teorías, yo diría heterosexuadas, en las que hay un canon, creo, que no ve, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Como las teorías de género o sobre temas de sexualidad. Creo que por ahí parte mi desobediencia, de no aceptar un poco el canon lingüístico hoy en día, ¿no? Y diría que también como persona que está educando, abrir un poco más el espacio, ¿no? Yo recuerdo que un chico se me acercó, ¿no? Cuando yo también dictaba una experiencia cortita. Terminó el ciclo y se me acercó, profesor, yo también, Renato, ¿no? Me dijo, yo también puedo ser feminista, no está mal. Dije, no está mal, no hay ningún problema, ¿no? Creer en eso, ¿no? No abanderarse, obviamente, ¿no? Pero creer en estas críticas está muy bien, ¿no? No hay ningún problema. Entonces creo que abrir un poco esas ideas, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Es muy, 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 muy importante. Y marca un precedente también. Muchas gracias por sumarse esta semana a este espacio donde en verdad solemos abrir preguntas y temas y en verdad siguen abiertos porque hay tantos cosas por decir. Yo me queda una duda. ¿Le incluye a las y los o no? Lee esa parte, ¿no es cierto? Lee esa parte, ¿no? Perdón mi ignorancia, pero muchas veces yo digo lee pensando que incluye, pero no, porque lee incluye a un tercer género, ¿no es cierto? Lo incluye un tercer género, Lo. supuestamente, ¿no? Pero le, en este caso, bueno, depende del contexto, ¿no? Yo le doy un carro. Se asume que es femenino o masculino, ¿no? Pero amigues, Sí. amigues, amigues. Amigues. Yo creo que depende mucho de la percepción. Yo, por ejemplo, lo asumo como hombre, mujer Oh, y todo. Y sobre todo darle más visibilidad que existen, que no hay un binario de género, ¿no? Y que hay personas que se pueden posicionar de manera diferente. Por ok. eso mi apuesta va más por el E, aunque sin no reconocer la importancia de la A, ¿no? Que en un contexto muy machista invisibilizaba a las mujeres, ¿no? Bien, bueno, gracias. No sé si tienen algo más que decir, chicas, chicos, chicos. Chiquex. Sí, y miren, X, chiquex. ¿Qué? Es otro nivel, es otro nivel.